Estamos de vuelta en CIPSE Noticias más temprano y como cada jueves estamos en este espacio, La Mejor Letra, en donde siempre platicamos sobre los últimos acontecimientos en materia de literatura y también de los siguientes eventos culturales. El día de hoy tengo el gusto de que me acompañe en el estudio el escritor José Figueroa, quien nos estará platicando de su más reciente obra de cuentos. ¿Qué tal, José? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, platicábamos ya ahora fuera del aire acerca de la creación de Mesa para Uno, que es este cuentario, esta compilación de relatos. Platicarnos un poco acerca de tu introducción a las letras. Si bien es la primera obra publicada, hay mucho trabajo detrás, sobre todo, como decía, me parece que era Borges, ¿no?, quien mencionaba que la escritura se hace siempre con el otro lado del lápiz. Entonces, platícanos un poco de ese proceso, José, acerca de este libro. Pues sí, esta es una compilación de cuentos que llevó más o menos como 4 años, ¿sí? De entre 2016 y 2020 fue que se fueron formando pues todos los cuentos que forman este libro, ¿sí? Yo escribo desde pues más tiempo, ¿no? Pero ya ponerme en forma a escribir y ya, sobre todo decidirme a publicar, pues sí fue pues hasta apenas ahorita, ¿sí? Pues sí, la temática de los cuentos traté de que fuera homogénea, que fueran más o menos hilvanados unos con otros para que no se perdiera el hilo pues, de lo que son las historias, ¿sí? Si bien pues, son cuentos completamente diferentes y se pueden leer sin orden, todos tienen como que más o menos el mismo toque, la misma temática, ¿sí? En cuanto al, pues para que te digo, no fuera tan heterogénea la mezcla de los cuentos. Claro, un tema que, bueno, hablando ya directamente del contenido de Mesa para Uno, me parece que uno de los temas principales o uno de los protagonistas del libro es la soledad, el crimen, los distintos tipos de los límites, digamos, de las personalidades de cada uno de los personajes que están en los cuentos. Pero me llama la atención, ahora lo platicábamos también fuera del aire, que este título no solamente está haciendo alusión a lo que sucede dentro de las historias, sino también al propio oficio de escribir, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió ponerle Mesa para Uno? Bueno, yo generalmente escribo en las cafeterías o en los restaurantes del centro de la ciudad. Ahí me voy pues, con algún libro y mi tablet. Cada vez que llegaba yo a algún restaurante, a algún café, pues me recibían y me decían, ¿mesa para cuántos? Yo siempre respondía, pues, mesa para uno. De ir tantas veces, pues ya lo sabían, ¿no? Y además me veían y me decían, ¿mesa para uno? Sí, ya, directo a la mesa, me sentaba, ponía a leer, me ponía a escribir. Y pues me pareció, efectivamente, como dices, esa soledad que pues te permite aislarte de un poquito del mundo y dedicarte por completo a lo que está pasando en tu mente, una buena manera de bautizar a esta obra, ¿sí? El subtítulo que dice La soledad y otros delirios, pues aquí ya como que viene como tocando los temas acerca de los cuentos, ¿sí? Es gente solitaria, pero de esa soledad impuesta, no la soledad escogida. Y cómo esta soledad dañina hasta cierto punto puede desencadenar en alguno de los personajes, pues, no sé, ese quiebre que los lleva a hacer algo que, pues, moralmente incorrecto, algún crimen, y bueno, todo lo que viene en las historias que están ahí dentro. Veo que uno de los recursos que a ti se te facilita más, digamos, o te sientes más cómodo, es la vuelta de tuerca. Siempre hay como una sorpresa al final de los relatos. Y creo que esto requiere de un trabajo minucioso, no solamente de pensar la estructura del relato, sino también de observación. Y a propósito de eso, voy a dar un dato tuyo biográfico. Bueno, José, además de ser escritor, es médico de profesión. Creo que hay un gran ejercicio del ojo en estas cuestiones, en ambas, digamos, disciplinas, ¿no? Sí, sí, La sí. observación es vital. Platícanos un poco de cómo vienen estas historias siempre a través de esta observación. Sí, siempre he tratado como de dividir, o sea, de no mezclar mi profesión a lo que yo me dedico en sí, Sí. y esto que pues que es una pasión. Sin embargo, es imposible, ¿sí? En algún momento siempre se enredan y una cosa o sea, el ejercicio médico te da ideas, te da historias que al final pues las acabas poniendo, las acabas escribiendo, ¿sí? Pues bueno, se ven tantas cosas Claro. en el ejercicio médico que sería imposible mentir que hay mucha influencia de eso ahí dentro, ¿sí? Sin embargo, bueno, todo es ficción, ¿sí? Claro. O sea, de eso pues nada pasó, ¿sí? No sucedió nada. Todo está en mi imaginación y bueno,
El ejercicio que hice sí es minucioso porque no es tan sencillo darle pues forma y Claro. que tenga a lo mejor congruencia, el hilo, para que tú como escritor eres el primer lector. Entonces, si tú estás leyendo lo que escribiste y no te gusta, pues no le va a gustar a nadie. O sea, tienes que regresarte al principio, borrar, incluso desechar todo lo que ya escribiste y volver a empezar. A lo mejor la idea es una buena idea y está ahí, pero si no encuentras la manera correcta pues, de ir poniendo las letras, la palabra correcta, que el párrafo a lo mejor sí transmita lo que tú quieres que transmita, o sea, es algo que pues, vas a tener que desechar y es volver a empezar. Cuentos tan cortos como de 4 o 5 páginas, a veces te llevan 2 meses escribirlos o que queden como tú quieres que queden. ¿Sí? Claro, el tema de la corrección constante de pronto se puede convertir en casi una obsesión. Una ¿no? obsesión, sí. Dicen que una obra nunca se culmina, solo se abandona. Se abandona. Ujú. ¿Es tu caso? Sí. Sí, si lo sigo leyendo, le voy a seguir encontrando y lo voy a seguir modificando y nunca voy a acabar. El pudor de volverse a leer está ahí también, ¿no? Sí, me he releído como 70 veces, entonces o sea, si yo lo sigo leyendo, lo voy a seguir corrigiendo. Oye, hablando de la corrección y de esta depuración que hay siempre en los ejercicios de releer algo que se escribió, creo que hay como un diálogo interesante con otras obras respecto a cómo se utiliza el lenguaje, ¿no? Hay una búsqueda de la sencillez en lo que tú escribes. Ahora platicamos un poco de la obra de Raymond Carver. ¿Cuáles son los autores que influyen más actualmente en tu Yo creo que la escritura? gente que empezó a escribir, o sea, en mi generación, todos partimos pues, de Jorge Luis Borges, que es cuando lo lees y ¡boom! Luego pues, Cortázar, otro tanto, o sea, pero pues esa, no sé, la búsqueda te lleva a conocer nuevos autores, como mencionaste a Raymond Carver, que él tiene esa particularidad que yo creo que ningún otro escritor la tiene, o sea, la sencillez que la vuelve, no sé, la lees y la primera vez que lo lees siempre es, ¿qué acabo de leer? Pero lo vuelves a leer y ya te das cuenta de no sé, de lo magnífico que es su manera de escribir, ¿sí? Entonces sí, creo que el cuento tiene que ser así, tiene que ser algo que se lea de corrido, que sea algo sencillo y que te deje, o sea, pensando del momento que lo terminas. No pensando que no lo entiendes y tienes que estar buscando palabras rebuscadas o que no comprendas el hilo del cuento. Sí tiene que ser algo que tú leas de principio a fin y ya digas, terminar satisfecho de lo que estás, o no sé, leíste algo controvertido, pues igual, esa es la idea de escribir cuentos así. Claro, esa emoción que deviene siempre del pensar la historia, ¿no? Así es. Decía Roberto Bolaño, el escritor chileno, que para él la escritura era algo similar al detective que va a la escena del crimen de madrugada y pues trata de ser valiente ante la situación, porque evidentemente es una escena un poco sórdida, ¿no? Así Para es. ti lo es, digo, hablando un poco de los temas también que se tocan en Mesa para Uno, hay un ejercicio de pensar un poco en la crueldad, en el crimen, ¿no? En estos temas. Sí, definitivamente. O sea, la situación en el mundo, o sea, no la podemos ocultar. Claro. O sea, estas cosas suceden, aunque no nos guste. Dicen que a la realidad nuestros sentimientos no les importan. O sea, la realidad a veces es muy cruel, ¿sí? Y pues no se puede tapar el sol con un dedo. Esto es así y bueno, de alguna manera, pues es una manera también de levantar la mano y decir, hey, esto sucede. Claro. Desgraciadamente, tampoco podemos hacer gran cosa, ¿sí? Son cosas que siguen sucediendo y tristemente van a seguir sucediendo. O sea, la realidad es así, nos guste o no nos guste. Algunos estaremos bien en un momento, pero siempre nos vamos a topar con situaciones así, de preferencia lejanas, pero también muchas veces nos va a tocar cercanas, incluso a veces hasta en carne propia. Sí, son parte de nuestro contexto definitivamente. La violencia es uno de los temas preponderantes, diría yo, en los libros más recientes de literatura y bueno, en general vamos a encontrar siempre esta recurrencia al tema. Oye, José, te agradezco muchísimo por que muchas hayas gracias. venido aquí a platicar con nosotros. ¿Dónde podemos encontrar Mesa para Uno? En las librerías de Culta, ¿sí? En la biblioteca Cepeda Peraza y en las librerías Dan. Perfecto, ahí para quien quiera adquirir Mesa para Uno. Te agradezco muchísimo y No, estamos muchas al gracias. pendiente. Agradezco también a mi editora, Cecilia Golostieta, que sin ella esto no hubiera sido posible. Muchas gracias. Ahí tiene las palabras del escritor José Figueroa con esta presentación, esta plática acerca de Mesa para Uno, la obra más reciente de cuentos de José Figueroa. Nosotros nos vamos al otro lado del estudio con mi compañera Fátima Ramírez.